Muy buenas noches, hermanos. Hoy me toca compartir con ustedes el capítulo 11, los versículos 25 al 27 de la epístola de los Romanos, en el libro que estamos viendo los miércoles sobre los comentarios que hace Juan Calvino. Y pues dice así estos 3 versículos. En el 25 empieza: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y el 27, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Vamos a hacer una oración para empezar con nuestro tema de hoy. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te doy muchas gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, porque tú permites, Señor, que sea tu palabra la que nos inspire y tu Santo Espíritu el que nos dirija, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me permitas hablar tu mensaje hoy, ayudar a mis hermanos, Señor, en esta reflexión sobre estos 3 versículos de los Romanos. Y, Señor, que seas tú el que me guíes en todo momento y que permitas también que mis hermanos puedan entender y comprender estos 3 pasajes. Gracias te doy en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Así es, mis hermanos, pues vamos a dar inicio con este capítulo 11 de los versículos 25 al 27 de la epístola de los Romanos. Y vamos a iniciar con el primer versículo, el 25, la primera parte que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El apóstol reclama la atención de aquellos que lo están escuchando, de aquellos que lo están oyendo, y dice que desea poner ante ellos algo de otro modo que permanecería oculto o quizá en secreto. ¿Por qué? Porque habla que no ignoren ese misterio. No lo hace sin un motivo, porque él quiera nada más porque sí, sino que en esta frase breve y clara, él quiere darles a conocer el asunto que, como decíamos, parecería un misterio, algo complicado, pero anuncia, no obstante, que es algo inesperado. En estas palabras: para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, demuestra el objeto de su intención, que reprimir la presunción de los paganos o de aquellos que no eran judíos, para que no se enorgullezcan por sobre los judíos. Esta advertencia era muy necesaria ante el temor de que la rebeldía de ese pueblo pudiera turbar a los más débiles, o a los que apenas estaban conociendo del Señor, a los que apenas estaban convirtiendo, los cuales podrían ver pues como algo malo esto, que hubiera arrogancia, que hubiera quienes se sintieran más que otros por haber conocido primero al Señor, y los que son nuevos pues apenas van conociendo, apenas van escuchando, y muchas veces no conocen bien lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y estaban aprendiendo. Entonces, para que no se sintieran unos más que otros. Es también útil en la actualidad para que sepamos que la salvación, que no es para todos, solo para algunas personas, para un cierto número, que finalmente el Señor ha escogido, el Señor ha puesto en el corazón de algunas personas. No todos traemos quizá un letrero, algo que nos diga: tú eres salvo, tú no eres salvo, tú sí eres salvo. Solo Dios lo sabe, solo nuestro Dios sabe quién o quiénes serán salvos, pero no es toda la gente ni cualquier persona, solamente quienes han confesado que Jesucristo es su Señor. Y pues el apóstol Pablo les quiere dar a conocer que por el momento eso es algo oculto, algo que no se sabe. Por eso es un misterio, porque solamente lo sabe Dios.
y que es algo que está como si fuera una carta sellada, como una carta cerrada, que en algún momento será abierta o será descubierta, pero solamente por nuestro Dios. Cuando por causa de una gran espera, a veces hay gente que se empieza a desesperar, que nuestra mente, cuando escucha la palabra misterio, siempre piensa, ¿a qué se referirán? ¿Qué viene después? ¿Qué es el misterio? El apóstol Pablo nos advierte que esa conversión no sucederá de una forma pues sencilla, común, ordinaria, que es solo para aquellos que logren comprenderla y también para aquellos que reciban a Jesucristo. Recuerden que el que ya pagó por nuestros pecados, el que ya nos ha limpiado, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y esa conversión no es para cualquier persona, solamente para los que estén dispuestos a recibirle. Y entonces nos hace pensar el apóstol Pablo, ¿por qué existe algo más opuesto a la razón que considerar como increíble ese misterio, alejado a nuestra comprensión? Porque es incomprensible hasta que la revelación se haga. No obstante, a nosotros como a los romanos, ese misterio ha sido aclarado, para que nuestra fe, sujetándose a la palabra, nos sostenga en la esperanza. Es el comentario que va haciendo Calvino con respecto a este pasaje, hasta que el cumplimiento de lo que esperamos se haga evidente. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Los paganos, los que no eran judíos del todo, llámese romanos, griegos o de cualquier otra nacionalidad. Dice Calvino que él cree que esta expresión en parte no se refiere únicamente al tiempo o a la multitud de personas que se convirtieron o a la gente que escuchaba. En cierto modo, piensa que el apóstol Pablo ha querido endulzar la palabra endurecimiento para que no suene como algo tan fuerte. El término hasta que no indica una continuación o una sucesión de orden de tiempo, sino que más bien equivale para que la plenitud de los paganos entre. El significado entonces será: Dios cegó a Israel de tal modo que al rechazar la luz del Evangelio, esta pasaría a los paganos, a los gentiles, a los que no éramos parte de su pueblo, aceptándonos como una herencia que había sido despreciada y abandonada por aquellos a quienes en un primer momento se le había ofrecido. Entonces la providencia de Dios también se pueda cumplir y convirtiéndose en realidad la salvación, no solamente para los judíos, sino para los que eran paganos por él determinada. Las palabras plenitud de los gentiles significa una gran multitud, algo así como una oleada popular, mucha gente que avanza, porque solamente muy pocas personas aceptaban la religión judía, mas ahora este cambio supone que toda la iglesia sería formada por aquellos que eran gentiles, por aquellos que no eran judíos, que no eran parte del pueblo de Dios. Y en el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Y lo que el apóstol Pablo quiso decir no nada más es exclusivo y no solo se refiere al pueblo de Israel, sino a todos aquellos gentiles. Esta palabra Israel indica todo el pueblo de Dios. Está unificando a todos dentro de este pacto, dentro de esta hermosa gracia, el que no nada más los israelitas y no nada más los judíos pudieran ser salvos, también los gentiles, también los paganos, también los no creyentes. Ellos están incluidos en esta parte que dice, luego todo Israel será salvo.
el pueblo de Dios, como les decía, que los paganos o los que no eran judíos se hayan podido convertir, apartándose de la rebeldía, se unirán en obediencia a la fe, y de esta manera se cumplirá la salvación de Israel, de Dios, que involucra a todos los que hemos sido salvados o ya somos salvos, que no nada más son los judíos. Esto es lo que nos dice Juan Calvino en sus comentarios. Nos está incluyendo a todos, donde no hay una división, donde no hay una separación, donde nos involucra a todos aquellos que fuimos llamados. Y la consumación, la perfección del reino de Cristo, el cual, como les dije, no se limita exclusivamente a los judíos, sino que comprende a todo el mundo. Por eso en Gálatas 6:16, él llama a Israel de Dios a la iglesia integrada por judíos y no judíos, por gentiles, por paganos, completamente unidos en oposición, dice, a los hijos carnales de Abraham, que se habían apartado de la fe, que habían desobedecido, que se habían enojado en contra de Dios, que incluso recuerden, ¿no? Contrario a cuando el Señor los guiaba en el desierto, cuando salieron de Egipto, Él les prometió llevarlos a una tierra prometida, y como mucha gente de su pueblo se enojó, se entristeció, se molestó, se pusieron en contra de Dios porque le empezaron a reclamar a Moisés y decían, ¿qué? ¿Para eso nos trajo Dios? ¿Para venir a morir al desierto? Ya nos aburrimos de la misma comida de siempre. ¿Qué más nos va a ofrecer? Bueno, también ya tenemos sed, queremos agua. Entonces, era un pueblo que era muy contradictorio porque creían en Dios, pero también se dispersaron, se separaron, se volvieron infieles ante el Señor y empezaron a cuestionarlo cuando se veían en dificultades o en situaciones más serias. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, la infidelidad, el pecado, el enojo, la maldad. Dice que gracias a esa participación, a esta redención que hemos obtenido, y todo fue en una cruz, y todo fue gracias a un hombre, Jesucristo. Dice que Él nos ha dado ese perdón, esa redención de pecados. Dice que las palabras del profeta les saldrán al camino diciéndoles que existirá un cierto número, un residuo el cual después de haberse arrepentido gozará de esa gracia redentora. Y es lo único que nos pide Jesucristo, arrepentirnos. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en estos 3 versículos en Romanos. Dice que después de haberse arrepentido, aquellos que se han arrepentido gozarán de la gracia redentora. Y vendrá, así como se cita en Isaías, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad, del pecado. En Jacob dice el Señor. Así es, Él nos perdonará. No importa lo que hayamos hecho, no importa cuál ha sido tu pecado, vas a ser perdonado. ¿Por qué? Porque quien ya pagó por nuestros pecados ha sido Jesucristo. Y Él ya lo hizo en una cruz, y Él ya lo hizo al derramar su sangre por todos nosotros. Ese fue el pago más grande, su sangre derramada en la cruz. Aunque en estas palabras se encuentra la promesa de liberación para el pueblo espiritual de Dios, al cual pertenecemos todos, y pertenecen también los gentiles o los que se conocía como paganos. ¿Por qué? Porque también fueron comprados por el mismo precio de esa sangre. Si bien la Escritura llama israelitas a todo el pueblo de Dios, pero no es exclusivo para ese pueblo, porque también nuestro Dios nos invitó a aquellos que no éramos judíos, aquellos que no nacimos de cuna judía, de sangre judía. Él nos invitó a ser parte de su pueblo, como lo dice en su palabra,
Él nos ha elegido, nos escogió como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y entonces, teniendo en cuenta la antigua alianza, también que aquellos que en Jacob se arrepientan de su pecado, de su transgresión, serán rescatados atribuyéndose a Dios. De este modo y evidentemente, algo nacimiente para que la redención sea eficaz en este pueblo elegido y especial. La forma de hablar o el modo de hablar empleado por el profeta vendrá a Sión. Es más adecuado el asunto aquí tratado, dice el apóstol Pablo. Ha seguido la traducción aceptada comúnmente en lugar de escribir el Redentor vendrá de la montaña de Sión. Y en la segunda parte será preciso decir quitará de Jacob la impiedad. ¿Y qué decíamos que es eso? Los pecados, la iniquidad, la maldad. Pablo ha considerado este punto especialmente importante porque aquí nos está hablando del oficio de Cristo como el reconciliador. Recuérdese que Él vino a reconciliarnos por esa sangre derramada, por esa cruz en la que murió. Él nos vino a reconciliar. Dice que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres. Únicamente Jesucristo, hombre. Únicamente Jesucristo, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. En Jesucristo. Él es el que vino a reconciliar. Y dice que esta reconciliación es para que no perezcamos, no muramos todos. Recuérdese que en el Antiguo Testamento alguien que cometió un pecado merecía la muerte, pero ahora en Cristo ya no merecemos la muerte, porque quien murió fue Jesucristo en esa cruz y al derramar su sangre hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces ya no necesitamos morir para que nuestro Dios nos perdone de nuestros pecados. En el versículo 27 dice, y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Aunque en la profecía de Isaías mencionada, el apóstol Pablo ha referido brevemente al oficio del Mesías, de Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, con objeto de advertir a los judíos lo que era menester esperar de él, expresamente con el mismo fin. Añadido estas 2 o 3 palabras tomadas de Jeremías. En el primer pasaje de Isaías no había nada relacionado con esto, pero tal cosa sirve para la confirmación del asunto que trata el apóstol Pablo. Todo cuanto había dicho sobre la conversión del pueblo parecía algo increíble, teniendo en cuenta la rebeldía, el enojo, la desobediencia que había mostrado su pueblo o muchas personas al rechazar a Jesucristo. El apóstol Pablo borra esa impresión diciendo que la nueva alianza, el nuevo pacto, consiste en el perdón gratuito de todos nuestros pecados. Por eso dice, cuando quitare sus pecados. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados, cuando quitare toda la maldad. Y no necesitamos hacer nada, ni tú ni yo, para ser limpios, para ser perdonados de los pecados, porque ese perdón es gratuito y ese pago, como decía yo, ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, nosotros como personas no tenemos que pagar nada, ni usted ni yo, nadie de nosotros tiene por qué pagar nada, porque ese precio ya lo pagó Jesucristo, ese precio ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Dios envió a su unigénito Hijo a morir en esa cruz por ti y por mí. Y entonces nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada. Se deduce de las palabras del profeta que Dios no tendrá relación alguna con el pueblo, aunque le perdone tanto el crimen de su deslealtad y rebeldía como sus otros delitos. Finalmente hubo un pacto, pero también es bien cierto que como en el Antiguo Testamento ya no iba a haber una relación tan estrecha como antes. Recuérdese que cuando el pueblo de Dios le clamaba, el Señor bajaba en forma de una nube y hablaba con su pueblo.
habló con muchos de sus profetas, habló con muchos de sus sacerdotes y lo hacía directamente, lo hacía en persona. No necesitaba estar detrás de algo el Señor o esconderse. Él lo hacía en forma de una nube o Él se mostraba de alguna manera cuando quería hablar con alguien o cuando su pueblo quería hablar con Él. Ahora ya no viene el Señor en forma de una nube, ya no lo podemos ver personalmente, ya no podemos estar cerca de Él, porque le pedimos a Él en oración, platicamos con Él, pero no lo tenemos aquí como en una nube, no se nos presenta tan cerca o de frente nuestro Señor y Dios. Cuando queremos algo lo pedimos en oración a través del nombre de Cristo. Y por eso quizá está comentando esto Calvino, que el apóstol Pablo está haciendo esa aseveración, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Y pues hasta aquí dejamos estos primeros 3 versículos del 25 al 27, que es lo que me tocó ver del capítulo 11 de Romanos. Espero que hayas aprendido y entendido algo más sobre estos 3 versículos, y te invito a que sigas asistiendo, a que nos sigas viendo en nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal de la Iglesia Jesús de Nazaret, para que sigas aprendiendo más sobre estos comentarios y sobre esto que dice la palabra del Señor. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, Padre bueno, Padre generoso, te damos gracias porque sabemos que en ti hemos encontrado la salvación. En ti tenemos salvación. Gracias, mi Dios, porque tú nos has perdonado, porque nosotros no tenemos que hacer nada absolutamente, no tenemos que dar un pago, no tenemos que hacer nada para recibir tu perdón y esa redención. No tenemos absolutamente nada más que darte que nuestro corazón y vida entera. No hay nada más que podamos hacer porque tú ya pagaste a través de esa cruz, derramando tu sangre como ese corderito al que se ofrecía en el Antiguo Testamento, y que al venir tu Hijo Jesucristo ya pagó por nosotros. Nosotros no tenemos que pagar nada porque ya hemos recibido el perdón a través de Jesucristo en ese derramamiento de sangre. Gracias, Señor, por la reflexión de estos 3 versículos, Señor, en Romanos, en el capítulo 11, Señor, del 25 al 27. Gracias, mi Dios, porque yo espero y deseo que los hermanos hayan escuchado, sean inspirados, Señor, y se haga tu voluntad en cada uno de ellos, y aprendamos cada miércoles sobre estos comentarios. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Te deseo que tengas muy buena noche.